Francisco que formó la segunda escuela de escultura de Granada, junto a Espinosa Cuadro, López Azoque, Sánchez Meza y Jiménez Mesa. Hay un paréntesis desde la llamada Escuela Granera del Barroco, como bien he dicho antes, hasta el siglo XX. Todo ello relacionado con la reposición de imágenes destruidas en el conflicto civil ocurrido del 36 al 39. Aunque antes también hubo ataques al patrimonio cofrade y eclesiástico. Bien, la figura de Antonio Martínez Olaya como escultor en su formación es un ejemplo de verdadera voluntad, de vocación y de talento para todo lo relacionado con el arte. Artista de naturaleza humilde, reflexiva, no gusta de exhibiciones. Su crucificado para la localidad de Baza es un fiel reflejo de su trabajo. La intención de la hermandad era hacer una réplica de Silencio o Se demora, pero Martínez Olaya cambió en algunos aspectos, como se puede ver en las imágenes, tales como su cabello es castaño, mientras que el de José de Mora es moreno, la corona de espinas es también diferente, el paño de pureza del granino es color negro, mientras que el de los Méndez está inacabado en su parte de acera y es de color ocre. La guía del costado del Cristo de la Misericordia es mucho más dramática, mientras que el Cristo albacetrano es más ténebre y dulce, entre otras diferencias. Como se puede apreciar, incluso en policromía, el Cristo de José de Mora tiene la policromía muy pálida, marfileña, como he comentado antes, mientras que Martínez Olaya lo hizo un poco en tonos ocres, pardos y ocres amarillos, tierras, más bien en conjunción de un poco moreno. Comentar que esta imagen viene a sustituir a la desaparecida imagen de un crucificado hallado o desaparecido del siglo XVI. Concretamente este que tenía aquí. En recientes estudios llevados a cabo por la hermandad se ha podido acreditar la autoría de dicha imagen al círculo Diego Siloé, muy parecida y de similitud de línea a la imagen que se venera o se veneraba en la iglesia de San Andrés. Ambas imágenes se podrían decir que son hermanas de la misma copia. Y si no, tomamos un poco de referencia, este es el Cristo de San Andrés, este es el antiguo Cristo de los Méndez. Digamos que son prácticamente, si no gemelos, son de la misma copia. Bien. Sin embargo, en el taller de Espinosa Cuadro trabaja durante 15 años un escultor llamado Domingo Sánchez Mesa, que se caracterizará por la reinterpretación de los principios de las fuentes clásicas, impregnando su obra de naturalismo y religiosidad. Su crucificado, por definición, es el Santísimo Cristo de la Expiración, conocido como la Hermandad de los Colarios. Representa a Jesús en el último instante de su agonía, cuando vuelve la mirada al patio. Su torso bien proporcionado acusa el tirón del gasto y sus amplios pectorales hinchados que contienen el último aliento. Una agitación recorre toda la imagen, que tensa las piernas y crispa las manos, impulsándose hacia arriba para expirar. Solo rompe la rectitud de la figura el paño atado con moña, que deja casi al descubierto todo el mulo derecho, mientras ondea el viento el izquierdo. Su policromía de tonos claros, según la intención del autor, es una imagen de un tamaño muy superior al natural, 2,20 de estatura, 220 centímetros. Bien, contemporánea a Sánchez Meza tenemos a varios escultores, los cuales caben destacar a tres: Miguel Zúñiga Navarro, Antonio Díaz Miguel y Antonio Barbero Oro. El primero, Zúñiga Navarro, es discípulo de Sánchez Meza. Trabajó durante muchos años en el taller de su maestro. Su maestro decía de él que es un artista con cualidades y sentido de la talla escultórica. De su cubia, aquí presente, sale de su cubia en el año 1984 el Santísimo Cristo de la Sangre, de la Hermandad de Estudiantes. Hoy en día, Cristo desaparecido por desgracia. Representa a un Cristo muerto de 3 clavos, tallado en pino rojo, de una envergadura de un 80. En él se observa claramente la influencia de su maestro, Sánchez Meza. Así lo demuestran los clavos de la muñeca y las manos crispadas. La cabeza reposa hacia la derecha, lanzando un dulce mirada a través de sus ojos entreabiertos. Destaca la remarcada anatomía del torso y piernas y el paño de pureza grisáceo, así como el pañuelo que se anuda a la derecha. Su policromía de tonos claros, con un cierto matiz verdoso, presenta abundancia en las rodillas y en la herida de los clavos, así como diversos violáceos en el rostro
que se empieza a contraer con el Christum Morti. Deciros que esta imagen hay un trocito de mi corazón, ya que tuve el honor de desbastar la madera y de verlo nacer, gracias en parte al tiempo que fui discípulo de Miguel Zúñiga Navarro. A continuación tenemos al escultor y maestro Antonio Díaz Miguel, el cual realizó el Cristo de la Redención en 1984. Es un Cristo muerto, con una cruz de sección lisa, y que se inspira en el ubetense crucificado de la Noche Oscura, labrado por el imaginero malagueño Francisco Palma Burgos. De ahí que muestre la cabeza profundamente inclinada, los ojos semicerrados y la larga cabellera resuelta en lacios mechones, cubriendo uno de ellos la ceja izquierda. Gran parte de la barba reposa sobre el pecho del varón, la nariz larga y afilada, y la boca entreabierta, muestra la dentadura y la lengua tallada. La anatomía es severa, con la caja torácica resaltada, los brazos colgantes del travesaño, las manos abiertas y los dedos separados. Se puede observar en esa foto. El paño de pureza de gran longitud es cordífero, dejando al descubierto el costado izquierdo y fijándose al madero por los clavos que traspazan los pies. Se halla crucificado por 3 clavos, montando el pie derecho sobre el izquierdo. Las encarnaciones son pálidas, limpias y mostrando escaso número de heridas y regueros de sangre. A continuación, después de don Antonio, nos encontramos con otro Antonio Barbero Gor, continuador sin duda de la escuela granadina. Bebe en fuente italiana y especialmente la manera de Miguel Ángel. Entre su dilatada vida escultórica resaltar varios crucificados. El Cristo de la Avanzada para la Hermandad del Efraín, realizado en 1984. Es un Cristo muerto, de 1,85 de estatura, tallado en madera de pino, de 3 clavos. Su intención es de representar a un hombre joven, serenamente muerto. Según su autor, encuentra en su rostro un reflejo de Diego de Siloé. El tronco sin apenas torsión, no implica violencia, pese a la estiración que condiciona los brazos sobre él. Y nos encontramos con una plena valoración de los efectos plásticos, principalmente en la musculatura. El sudario deja aislada la pieza central de menudos pliegues, mientras que la tela ondea en ambos lados. De la misma fecha, 1984, es la imagen que tenemos a continuación, la del crucificado del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, de la localidad granadina de Almuñécar. Imagen muy similar a la de la Avanzada, pero con la diferencia de que la cabeza gira en sentido contrario, su rostro y su mirada hundida en el pecho y una anatomía muy pronunciada. La policromía con tonos tierra y ocres que hace que la imagen sea dramática, de composición, de cuerpo muerto en la cruz. Para terminar, resaltar el crucificado que realizó en el año 1989, el Santísimo Cristo del Amor, imagen titular de la Hermandad Bastetana, que celebra su 25 aniversario de su hechura. Es una imagen de 1,85 m aproximadamente, realizada en ciprés, de 3 clavos, en donde el cuerpo mantiene una tensión rígida, propia y un cuerpo sufriente, de anatomía perfecta, muy marcada en su musculatura, sin pronunciarse en demasía las cantidades de sangre, solamente en rodillas y costados. La cabeza cae hacia el centro del pecho, una mirada hundida, los ojos entreabiertos, sin corona de espinas. Los mechones de pelo le caen en paralelo hacia el pecho, dejando la cara muy bien enmarcada, para resaltar aún más el dramático gesto del sufrimiento y la muerte. Los brazos se mantienen en tensión, mientras que las manos están más relajadas. El sudario se integra en el cuerpo alrededor de la cintura, sin dejar de entrever ninguna parte del muslo, anudado en el lado izquierdo. Su policromía siguen siendo el mismo estilo del anterior al barbero, en tonos tierra verdosos, con un matiz muy acentuado de ocres, el cual hace que la imagen tenga un aspecto ténebre
debido a la falta de sangre, pero sin llegar a la palidez marfileña propia de los cadáveres. Con esta imagen concluimos la conferencia, sabiendo que durante estos años posteriores a 1989 se han realizado varios crucificados en la Escuela Granadina, pero bien no se posesionan o se han destinado para otras localidades y Semana Santa. No me gustaría despedirme sin antes hacer un pequeño llamamiento al mundo cofrade, diciendo que a mi juicio y al parecer la Escuela Escultórica Granadina ha vuelto a desaparecer del ámbito cofrade granadino, como ocurriera con el fin de la época de Risueño y hasta la llegada de Navas Parejo. Hoy en día se ha vuelto a imponer la escuela sevillana y cordobesa, dejando de lado a la que fuera la primera escuela de escultores e imagineros andaluces. Por favor, no dejemos que eso vuelva a ocurrir, no hagamos que desaparezcan definitivamente. Hay un grupo joven de escultores en Granada que intenta despuntar con ilusión y buen trabajo para hacer perpetuar la escuela granadina. Solo pido un poco de confianza. Seguro que entre todos volveremos a poner a Granada en lo más alto de la escuela escultórica barroca. Por último, dar las gracias a la Cofradía Jesús de la Paz, Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Esperanza y San Juan Evangelista por la invitación a impartir esta conferencia. Asimismo, a los asistentes, muchísimas gracias. Buenas noches. Buen análisis sobre la Escuela Granadina. Aquí sí me gustaría que se llevara un recuerdo al menos de nosotros y de esta noche.